Buenos días, hoy es domingo 26 de abril y es un gusto que estemos en conexión por este medio y por los diferentes canales que estamos utilizando para llegar hasta ustedes. Gracias por el privilegio de estar con nosotros y por la bendición que tenemos todos de recibir la palabra de Dios. Y bueno, yo creo que así como lo decimos cada vez que estamos juntos, yo creo que Dios tiene algo para cada uno de nosotros el día de hoy. Así que prepara tu corazón. Yo espero que estés listo y dispuesto a que el Señor hable a tu vida, porque seguramente tiene algo para cada uno de nosotros. Y bueno, el mensaje de hoy, la palabra de hoy, tiene que ver con justicia, con misericordia y con gracia. Entonces, vamos a iniciar leyendo un pasaje que se encuentra en el libro de Mateo. Un pasaje muy importante en donde vamos a ver una porción de la escritura, de la historia de Jesús, y donde él es confrontado por unos religiosos y vamos a ver qué es lo que pasa en esta historia. Así que vamos a ver Mateo 12, versículo 38 al 41. Si gustas ver en tu Biblia, voy a leer esta escritura en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios: un día algunos maestros de la ley religiosa y algunos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. Jesús le respondió: solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa, pero la única señal que les daré será la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. El día del juicio, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora, alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Y wow, a mí me encanta esta palabra porque vemos que mucha gente se acercaba a Jesús, y vemos en varias historias de la Escritura cómo los religiosos se acercaban con Jesús para molestarlo, para estorbarlo, para tentarlo. Y esta fue una de esas ocasiones. Jesús acababa de realizar algunos milagros en toda esa región y acababa de dar una enseñanza acerca de cómo el hombre del buen fruto de su corazón habla. Y entonces ellos, imagínense el fruto del corazón de ellos cuando quieren probar a Jesús de esta manera, demandándole señales. Y el problema con mucha gente que se acercaba a Jesús, y de muchos religiosos en este caso se acercaban a Jesús, no era la ausencia de señales, no era la ausencia de prodigios y de milagros, que eso acompañaba a Jesús todo el tiempo que él caminaba por esta tierra. El problema era la incredulidad. El problema era la falta de fe. Y mira que las multitudes oyeron a Jesús, oyeron sus enseñanzas, vieron los prodigios, vieron los milagros, vieron las señales, vieron muchas cosas, y aún los discípulos oyeron a Jesús, caminaron con Jesús, recibieron de primera mano la enseñanza, y también vieron muchas sanidades, prodigios y milagros, y aún con todo eso muchos dudaban, muchos no tenían fe, muchos fue un caminar en su vida ese tiempo de incredulidad. Entonces hay algo que nos enseña este pasaje: ver milagros o ver señales no garantiza la fe. Y tú dirás, ¿cómo puede ser esto? Pues sí, porque la fe es un don que viene por la gracia de Dios hacia nuestra vida. La fe es un regalo de Dios, es algo que además cuando lo recibes de parte de Dios, lo pones en acción, lo ejercitas, lo activas. Entonces ese regalo de Dios nos es dado a todos nosotros. Todos tenemos una medida de fe, todos tenemos una porción de fe, y es importante desarrollarlo, es importante ponerlo en acción, es importante activarlo en nuestra vida. Entonces, ¿cómo ayudamos a que nuestra fe crezca, a que nuestra fe se active? Pues bueno, hay algunas cosas que nos ayudan a hacerlo, como la oración, la palabra, la adoración, los tiempos de comunión, los tiempos de intimidad. Y obviamente ponerla en acción ayuda a que esta fe crezca. ¿Por qué? Porque entendemos más, porque se nos revela más, y hoy más que nunca tenemos una gran oportunidad y tenemos mucho tiempo para aumentar nuestro tiempo de lectura, nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo devocional. Recuerda que la Biblia dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo oigo la palabra de Dios? A través de lo que leo. Acuérdense que nosotros oímos
también por la vista, ¿verdad? Porque leemos la palabra de Dios y entendemos la palabra de Dios y nos llenamos de lo que su palabra nos dice, nos enseña. Entonces eso es una gran bendición, aumentar nuestros tiempos de lectura, de devocional, de buscar el rostro de Dios, buscar la palabra de Dios, y tenemos la oportunidad de hacerlo. Entonces, por oír a Dios, hay gente que oye audiblemente a Dios, lo oye en sueños, lo oye en revelaciones, lo oye a través de predicaciones de personas, de sus pastores, de sus líderes, de una enseñanza. Es otra manera de oír a Dios. Pero, ¿por qué? Porque eso es lo único que garantiza que tú creas, que tu fe crezca, que tú recibas esa fe, la ejercites y esta pueda crecer. Entonces, el Espíritu Santo revela tu vida y eso hace que tu fe sea fortalecida. Son algunas maneras, ¿verdad?, muy prácticas de poder oír a Dios, si quieres oír el propósito de Dios para tu vida. Entonces, ¿por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No es difícil, no es complicado. Dice la Biblia que es imposible agradar a Dios. Entonces, muestra el corazón de estos hombres que querían probar a Jesús y que querían pedirle señales. Dice, muéstranos las señales para saber que realmente tú eres el Hijo de Dios. Entonces, volviendo a la historia, ¿verdad? En el versículo 39, ellos exigían una señal a Jesús, se la estaban exigiendo, y Jesús responde determinante al ver que ellos no tenían fe, sino solo querían probarlo. Les dice, solamente una generación maligna y perversa demandaría una situación como esta. Y así es, desafortunadamente, mucha gente el día de hoy, o hay muchas personas que tienen esa actitud, que confrontan la palabra de Dios, que confrontan tu fe. Y a lo mejor tú te has sentido aludido por alguna persona, por algún familiar, por algún amigo, por alguien que te rodea, alguien en el trabajo, ¿verdad? Has sentido confrontar tu fe y no te sientas mal, porque hasta Jesús le pasó. Y él dijo, esto solamente es propio de una generación maligna y perversa, y además le añade, la única señal que les voy a dar es la señal del profeta Jonás. Y ahí es donde se pone interesante la cosa, porque ¿cuál es la señal del profeta Jonás? Entonces yo quiero que rápidamente vayamos a Jonás. No vamos a ver la amplitud de la historia de Jonás, pero sí quiero hacer comentarios de los capítulos, de los primeros capítulos de Jonás, y sobre todo los primeros 2 capítulos en donde vemos la historia de este hombre, que es una historia fantástica, que tiene una gran enseñanza para todos nosotros, tiene un mensaje fuerte que nos pone a pensar y nos pone a ver cómo actuó Jonás ante un llamado de Dios y por qué Jesús retoma a Jonás en esta historia y dice, la única señal que les voy a dar es la del profeta Jonás. Así que busquemos en la escritura Jonás capítulo 1, voy a leer los primeros versículos de este pasaje. Voy a leer los versículos del 1 al 4. Dice la palabra de Dios, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis, pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Y bueno, ahí vemos que la escritura dice que todo esto pasó mientras Jonás dormía, fue un caos, todo aquello, ¿verdad? Y bueno, cuando él se le despierta y se da cuenta de lo que está pasando, él entiende y se da cuenta, él discierne el momento y se da cuenta que es por causa de su desobediencia, por causa de ir en dirección contraria a la voluntad de Dios, que estaba sucediendo todo este caos y que estaba afectando a otras personas. Entonces, ese es el inicio de toda esta historia de Jonás. Pero lo importante en todo este punto, en todo esto que sucede, porque bueno, Jonás ya conocemos la historia, muchos la hemos visto hasta con los niños, ¿verdad? Se les enseñamos mucho, una historia que le gusta mucho a los niños por lo del pez. Pero bueno, el propósito de Dios era conquistar el corazón de Jonás, era formar su carácter, era hacer un corazón conforme al corazón de Dios. Y yo creo que es lo que Dios intenta también con nosotros en muchas situaciones. Ganar el corazón de Jonás era algo bien importante para Dios.
y por eso tuvo que llegar a esa situación extrema. Y mira, Jesús les dice, esta generación perversa y malvada demandan señales, y la única que les voy a dar es la del profeta Jonás. Y vemos que en esta época, pues la generación de Nínive, a donde Dios estaba mandando a Jonás, especifica también el versículo que eran muy perversos en su caminar, en su actuar, en su modo de vida, en su forma. Obviamente esto implica que eran personas que no tenían fe, que eran personas incrédulas, que también quizás se burlaban de la palabra de Dios, se burlaban del pueblo de Dios. Ellos no eran amigos del pueblo de Dios. Entonces, el paralelo de la historia de Jonás con Jesús muestra en el capítulo 12, ¿verdad?, que su muerte y su resurrección, así como quizá esos 3 días estuvo Jonás dentro del pez y donde fue formado su corazón. Y bueno, la historia del arrepentimiento de esta ciudad, que lo vemos en los capítulos posteriores y que lo vamos a comentar un poquito más amplio. Pero mira, Jonás es el ejemplo de una persona aferrada a sus convicciones, a lo que cree, a la forma que tiene, a su temperamento intenso y a lo que él estaba pensando en ese momento, que era contrario a lo que Dios le estaba mandando. Entonces, a pesar de las circunstancias, su corazón permanecía firme y duro. Era una persona ruda. Entonces, él tuvo una encomienda que ningún otro profeta había tenido anteriormente. ¿Por qué? Porque Dios le dio la orden de llevar el mensaje de la palabra a un pueblo pagano, a un pueblo que no tenía relación con el pueblo de Israel, y quizá de ahí viene la resistencia de parte de Jonás. Quizá por eso dijo, no hombre, que se pierdan, ¿verdad?, que se muera toda esa gente. Entonces, como dije antes, Dios trata con nuestro corazón, y le empecé diciendo que íbamos a hablar de justicia, de misericordia y de gracia. Y yo creo que Dios estaba tratando con el corazón de Jonás para que tuviera un corazón lleno de misericordia y lleno de gracia. Porque así es Dios, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces vemos en los versículos, adelante, en el versículo 17, dice que 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del pez, y justo ahí su corazón fue tocado. Es decir, el punto más fuerte, el pico más alto en la vida de Jonás fue en el vientre del pez. Fue en una circunstancia adversa, fue en una circunstancia atípica, fue en el encierro, no de su casa como estamos ahorita nosotros, ¿verdad?, encerrados en casa, guardándonos, protegiéndonos, cuidándonos. No, él estaba en el vientre de un pez. Así que si de repente por ahí te has quejado de ya no aguanto mi casa, ya no aguanto mi familia, lo que sea, mira, Jonás la pasó peor. Estuvo en el vientre de un pez 3 días y 3 noches, y ese fue el punto de encuentro con Dios, en donde su corazón fue quebrantado, porque no le quedó más que buscar a Dios, clamar a Dios, reconocer su condición, reconocer que estaba actuando mal. Y ahí fue una parte impactante. En el capítulo 2, quiero leer los primeros 2 versículos del capítulo siguiente, capítulo 2 de Jonás. Dice la palabra de Dios en oración: entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y le dijo, en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Entonces, qué importante el inicio de la oración de Jonás, porque en ese momento de tribulación, de aflicción, de angustia en el vientre del pez, clama a Dios. Y además él lo dice, Señor, en el momento de mi aflicción clamé a ti y tú me escuchaste. Y como les he enseñado en otras ocasiones, eso es un principio bien importante para un hijo de Dios, saber que cuando tú clamas, el Señor escucha tu oración. Entonces ahí se ve algo bien tremendo, porque entre toda esa presión que sentía Jonás, entre toda esa situación, esa obediencia a medias o esa obediencia torcida que lo llevó a esa situación, pues bueno, él tuvo ese encuentro con Dios. Y a veces quizá tú y yo nos hemos sentido así, con emociones encontradas, tratando con gente que a lo mejor no nos agrada del todo, queriendo resistir a veces el compartir la palabra de Dios con algunas personas, o decimos, no, este lo merece, este no lo merece, o juzgamos a las personas, o actuamos de una manera quizá indebida,
Quizá por hay gente que dice, ¿verdad?, el celo de Dios, pero es importante entender que la misericordia de Dios y la gracia de Dios alcanza a cualquiera. Por eso Jesús dijo, yo no he venido a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo a través de mí. Entonces, cuando te sientas cansado del ministerio, de la gente, de las situaciones que pasan, de tantas cosas que a veces estamos ya hartos, busquemos gratitud en nuestro corazón, busquemos la misericordia de Dios que actuó a favor de nosotros, que nos levantó de la situación en la que vivíamos y que nos llevó a un punto en donde ahorita estamos en esos encuentros con Dios y con esa fe y con esa confianza, sabiendo que Dios es nuestro Padre y que Él quiere eso para muchas personas también. Entonces, Jonás no tenía estabilidad en su vida, no sabía cómo poner las cosas en su lugar, pero lo aprendió de una manera adversa y fuerte, y nosotros debemos tener la habilidad para saber que todas esas emociones pueden ponerse en su lugar si clamamos a Dios, si buscamos a Dios para que nuestra fe crezca, porque como decíamos, ¿verdad?, la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces él obedece el llamado de Dios después de esta situación, y hay algo muy tremendo, porque en los capítulos posteriores Jonás explica el por qué él actuó de esa manera, y era porque él quería la destrucción de ese pueblo, no quería que Dios lo salvara. Entonces Dios trata con su corazón, y en ese clamor viene la misericordia de Dios a su vida, viene la obediencia, él actúa, y el mensaje de Dios llega finalmente a este pueblo que necesitaba oír la palabra de Dios. Y el mensaje de Jonás fue muy sencillo. Cuando él llegó, él dijo, en 40 días esta ciudad va a ser destruida. Y el mensaje fue escuchado, y desde las autoridades hasta el pueblo que lo oyó allá alrededor escucharon el mensaje, y ellos actuaron, respondieron al mensaje. Dios le dio una oportunidad a toda una nación, así como nos las da el día de hoy a nosotros y al mundo entero. Siempre Dios te da la oportunidad de volver tu corazón, de encontrarte con Él y de buscar el propósito que Él tiene para tu vida. En el capítulo 3 de Jonás está la proclamación del mensaje de Jonás y la respuesta de Nínive. Entonces, la obediencia de Jonás trajo fruto. La obediencia de Jonás trajo como resultado que el mensaje fuera escuchado y hubo una respuesta rápida de todo ese pueblo. ¿Por qué? Porque toda la ciudad se arrepintió. Dice que se vistieron de ceniza, que proclamaron arrepentimiento, que volvieron el corazón a Dios, y se mostró algo bien importante, que Dios es lento para la ira y es grande y misericordia. ¿Por qué? Porque el mensaje de Dios siempre busca transformar nuestro corazón. Él no quiere condenarnos, no quiere matarnos, no quiere acabarnos. Él quiere que nosotros podamos conocer su gracia, conocer su misericordia y mostrar un cambio en nuestra vida que provoque una transformación en todo nuestro corazón. Entonces, yo creo que es bien importante entender el mensaje de Jonás. Eso es lo que yo creo que Jesús quiso decir cuando la señal que les voy a dar, dijo, va a ser la señal del profeta Jonás. Es decir, que la gente pudiera tocar ese corazón duro, en el caso de los religiosos que lo estaban tentando, que ellos pudieran ser tocados en su corazón y reconocer a Dios para tener la oportunidad de encontrar la gracia y la misericordia de Dios que iba a transformar sus vidas. Y esa fue la señal que Jesús hizo. Un mensaje de arrepentimiento, de salvación, de encuentro con Dios, de búsqueda del cielo y del reino. Entonces, ahorita muchas personas quizás no saben discernir su mano derecha de su mano izquierda, como dice la palabra, ¿verdad? Pero dice que así era el pueblo de Nínive. Y sin embargo, ellos tuvieron la capacidad de escuchar el mensaje y de tener fe, de saber y confiar que Dios tenía misericordia de ellos si ellos cambiaban su camino. Y ese cambio empieza en el interior, empieza una transformación desde nuestro interior. Entonces, mucha gente el día de hoy necesita que alguien le hable, necesita recibir un mensaje. A lo mejor no los puedes ver personalmente, pero puedes utilizar los chats, puedes utilizar las redes, puedes utilizar los medios, no nada más para bromear o para saludar o todo, sino para mandar un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, porque hay mucha gente que tiene hambre de esto, hay mucha gente que tiene confusión, que no sabe qué va a pasar el día de mañana, que no sabe si sus planes ya están frustrados, y ese mensaje de esperanza que tú traigas de la palabra de Dios para ellos puede transformar su entorno, transformar su vida y llenarlos
de fe, llenarlos de bendición. Y a lo mejor a muchas personas tengas que hablarles con autoridad, pero puedes hablarles con amor, no con juicio, sino con amor, porque es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y hoy es doblemente necesario. Entonces, no hablar de calamidad, hablar de gracia, la gracia de Dios, hablar de bendición, porque la gracia es dada a todos aquellos que saben que son culpables, no es dada a las víctimas. Recuerda que el corazón de víctima de no, yo no soy responsable, no, yo no tuve la culpa, no, la culpa la tuvo él. Ser víctima no te libra de nada, pero ser una persona que sabe su culpa, que reconoce su falta, hace que el corazón de arrepentimiento surja y diga, sí, fue mi culpa, sí, fue mi error, sí, reconozco mi falta, quiero transformar mi vida. Ese es el verdadero arrepentimiento que Jesús estaba buscando y por eso dice, la señal de Jonás es lo que les voy a dar. Entonces, ¿por qué? Porque Dios nunca nos tiene lástima, no tiene lástima de una víctima, Él tiene misericordia de un corazón arrepentido y a ese corazón arrepentido quiere restaurarlo, levantarlo, transformarlo y hacerlo conforme a su corazón. Entonces, yo creo que es lo que Dios quiere para nosotros, que podamos ser agradecidos, que podamos ser bendecidos por la palabra de Dios. Y así como lo hizo toda una nación en los tiempos de Jonás, Jesús dijo en el versículo que leíamos de inicio, alguien mayor que Jonás está en este lugar. Así que escucha su palabra, escucha su voz, escucha su bendición. ¿Cómo? Como dijimos, ¿verdad? A través de la oración, la palabra, de buscar su reino y su justicia para que todas las cosas sean añadidas a tu vida. Vienen tiempos de bendición, entonces seamos agradecidos, caminemos en fe, caminemos creyendo que pasaremos este tiempo con una gran victoria en nuestro corazón, que saldremos fortalecidos, que saldremos adelante siguiendo el propósito de Dios para nuestras vidas, sabiendo que somos poseedores de una gracia divina. Familia, déjame orar por ti. Y si tú es la primera vez que escuchas un mensaje como este y dices, yo nunca he reconocido mi falta, pues hoy es día de salvación y hoy es día que tú a lo mejor transformes tu vida y vuelvas tu corazón a Jesús. Déjame orar. Señor, bendecimos este tiempo y te damos gracias y pedimos que tu bendición llegue a cada corazón en esta hora y en esta mañana. Pedimos que si alguien por primera vez abre su corazón a ti, tú puedas entrar a él, bendecir su vida y transformar su eternidad. Gracias por morir por nuestros pecados. Gracias por resucitar al tercer día y darnos una oportunidad de vida y darnos una oportunidad de eternidad a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a como Jonás ser transformados en nuestro corazón y que podamos, a lo mejor si estamos lidiando con muchas situaciones en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en las cosas, dejar que la justicia del reino, que la misericordia de Dios y que la gracia del cielo llenen nuestro corazón para ser cada día conforme a ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Familia, gracias por estar con nosotros, gracias por este tiempo y por este momento. Seguimos recibiendo tus motivos de oración, tus necesidades a través de nuestras redes. Seguimos recibiendo apoyos para las despensas que estamos entregando. Gracias a todos los que han sido con un corazón generoso. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima. Que Dios bendiga toda tu semana y cada día en el que estás viviendo el día de hoy. Dios les bendiga.